Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar haciendo una discusión bastante profunda acerca del valor de los honorarios de psicología clínica en Argentina. Y este episodio les quiero contar que es un episodio que va a salir en formato audio, como era antiguamente nuestro formato de podcast, y luego retomaremos el formato de video. Estamos haciendo ahí algunas cuestiones con la organización del estudio. Así que este sale en formato de audio. Y el tema de hoy, que viene un poco cerrando lo que estuvimos viendo episodios pasados, que como yo siempre les digo, me gusta hacer 3, 4 episodios de una misma temática para que podamos ir como desarrollando varias partes, varias perspectivas de ese tema. Estuvimos hablando de los honorarios, estuvimos hablando de la presencia en redes, de la comunicación, de lo que hoy se llama marketing profesional y estuvimos hablando de todas esas cuestiones. Y hay una cosa que trabajamos mucho en Eduquera hace muchos años, que hacemos entrevistas a la comunidad de Eduquera, que son miles de personas, son entrevistas que las responden cientos y cientos de psicólogos y también pacientes, donde les preguntamos directamente cuál es el honorario que están cobrando los psicólogos en Argentina en un determinado mes. Por ejemplo, esta encuesta que voy a compartir ahora y voy a hacer un análisis de esa encuesta, es del mes de septiembre en Argentina. Y también se lo preguntamos a los pacientes, de forma tal que si hay pacientes que están haciendo terapia y lo pueden responder de cuánto le están cobrando a ellos los profesionales, también lo responden. Entonces la muestra es mucho más significativa, mucho más amplia, y eso nos permite sacar como mejores conclusiones. Entonces ahora vamos a hablar un poquitito de cuáles son las conclusiones que obtuvimos de esa encuesta de honorarios que hicimos en septiembre de 2025 en Argentina. O sea que todo lo que vamos a estar hablando ahora principalmente le va a servir mucho como referencia a psicólogos de Argentina, ¿sí? Si alguien está escuchando de otro país, que sé que escuchan de Chile, México, Perú y Uruguay, y otros países más también, como Colombia, bueno, tendrán que hacer ahí el cambio y ver qué pasa con el cambio de dólar, que hoy, por ejemplo, en Argentina creo que más o menos está en 1.450, 1.450 pesos argentinos, es lo que equivale a un dólar, más o menos, y harán ahí las cuentas. O si no, lo buscan en Google y, para tener un estimado de cuánto es en dólares. Yo, todo el episodio de hoy lo voy a estar hablando en pesos argentinos, que es como la referencia real que tengo de la encuesta, y principalmente al sector al que iba definido y dirigido toda la encuesta que trabajamos, ¿no? Y por otro lado, comentarles que esto que puede parecer como un poco eh, trivial o menor, bueno, no sé si lo parece, pero tal vez una encuesta puede decir uno, bueno, una encuesta de honorario, sí, está bueno saberlo, qué sé yo. Eh, pero una cosa que es interesante plantearnos es que si nosotros nos movemos 10 o 15 años atrás en la disciplina, que no es tanto en la parte como profesional, ¿no?, de la carrera, estas son cosas que no se hablaban. Nadie sabía muy bien cuánto cobraba el otro, nadie sabía ni había encuestas. Yo no veo que haya muchas encuestas de honorarios, de hecho las hacemos nosotros, pero no vi otras comunidades de psicólogos que trabajen este tema, por lo menos no lo vi. Y son cosas que no se hablan, ¿no? No hablamos mucho cuántos son nuestros honorarios, cuánto cobramos, si está bien, si está mal, si está muy alto, si está muy bajo. Tal vez tenemos chance de preguntarle a algún colega y con eso nos vamos manejando, algún grupo de WhatsApp que tengamos la posibilidad de compartir, pero queda como en un margen de personas muy, muy reducido y nunca sabemos bien qué estamos cobrando, y también a veces nos cuesta preguntarle a los colegas, aunque sean amigos o gente cercana, porque incomoda, no querés preguntar exactamente cuánto está cobrando. Entonces eran temas que no se hablaban, hoy también son difíciles de encontrar, así que nada, está bueno como valorar esa información porque no siempre la tuvimos a mano como ahora por ahí las herramientas digitales. Si uno se plantea hacer encuestas mensuales, puede tener un panorama bastante claro de lo que se está cobrando, ¿no?
Y esto, insisto, es muy importante porque cuando yo empecé la carrera, estoy hablando hace 10 años y hace 15, hace 20 más, uno no tenía noción y podía estar, de esto de los honorarios, ¿no? Y podía estar cobrando algo que estuviera mal o un honorario, por ejemplo, muy bajo y no llegar a fin de mes y tener un montón de complicaciones y nunca darse cuenta por años, ¿no? Tener una forma de poner el valor de los honorarios muy reducida, que es algo que suele pasar bastante en los colegas, y de repente como no tenés oportunidad de compartir con alguien lo que estás haciendo, si no tenés mucha noción de cosas de lo que son los valores, los precios, lo que vos necesitas, todavía te estás como organizando con las finanzas y con todo, porque es como el inicio de la vida profesional. La verdad que podés pasar 2, 3, 4 años o 5 o más con unos honorarios que tal vez no están bien ajustados, no son los que más o menos corresponden. Obviamente los pacientes tampoco lo saben, ni te lo pueden informar, ni te lo van a avisar porque no tienen tanta noción y estiman que si vos le pasas un honorario, bueno, es el que vos decidiste, es el que estás cobrando por algo y sencillamente te lo van a pagar y ya, y por ahí vos no te das cuenta y pasan 4 o 5 años y la economía del consultorio se te va complicando bastante. Entonces, por eso creo que es un tema relevante y que hay que hablar como sin tanto tabú, ¿no? Bueno, en esta encuesta que hicimos en septiembre, que va a ser como un episodio como más cortito donde vamos a estar compartiendo los datos y algunas reflexiones de esos datos, participaron más de 250 profesionales, lo cual es una muestra bastante significativa. Y siempre lo que pasa con los resultados de honorarios, que nosotros los vamos escalonando, ¿no? De 1000 a 5000, de 5000 a 10000, de 10000 a 15000, de 15000 a 20000, 20000 a 25000, así hasta 50000, 60000 o más, ¿no? Para alguno que esté cobrando mucho más. Y siempre lo que se nota, y en esta encuesta no fue la excepción, es que hay como bastante dispersión en los valores de lo que cobran los psicólogos en Argentina las sesiones. Hay una franja central que ahora vamos a ver cuál es ese honorario típico que suelen cobrar la mayoría, pero después siempre las encuestas muestran una dispersión muy grande. ¿Qué quiero decir con esto de dispersión? Que vos tenés colegas cobrando desde 1000 pesos o 5000 hasta 60.000 o 70.000 pesos, ¿no? O sea, tenés una variedad muy grande que, bueno, ahí habrá que ver si son personas que cobran de obra social, copago, distintas provincias tienen tal vez distintos aranceles, distintas regiones, ¿no? Si uno trabaja haciendo como, no sé, un diagnóstico, algo muy específico, muy de especialidad, va a requerir como más, va a ser más caro. Por ahí alguien que está empezando a veces cobra un poco menos. Bueno, hay que ver esa diferencia de cada colega que responde, que eso la encuesta no lo muestra, pero sí lo que ves es una gran dispersión. Tenés de 1000, 5000 hasta 60.000. Tenés colegas que cobran, tenés como de todos los precios medio habidos y por haber, ¿no? Podés encontrarte dentro de la profesión. Ahora, dentro de esa dispersión, cuando nosotros nos vamos a la franja que más concentra el honorario más típico, ¿no? Que tenemos como el rango de 60% de las respuestas, más o menos, ¿no? 60% de las respuestas se concentra en un rango entre los 20.000 y 30.000 pesos argentinos a septiembre de 2025, ¿no? Entonces, tenemos un 30% de colegas que cobra entre 25 y 30 mil pesos y tenemos otro 30% que cobra entre 30.000 y 35.000 pesos. Entonces tenemos esa variación y podemos poner que la franja de los 20.000 a 30.000 pesos argentinos es la franja en la que se mueve el honorario típico, ¿no? De 20.000 a 30.000. Esto también habla bastante de cómo los psicólogos, si bien hay mucha dispersión, la mayoría
se concentra en un rango intermedio bastante definido, lo que sugiere que tal vez la mayoría está como ajustando un poco sus valores a la inflación sin romper del todo la barrera de los 30.000 pesos en la mayoría de los casos, ¿no? Como les decía, toda esta variación de los datos hay que interpretarlo muy bien según el momento de la carrera del profesional, si está recién empezando o ya está como muy avanzado y al mismo tiempo es una persona que por ahí tiene una especialización muy definida dentro del campo, que ahora obviamente va a cobrar más. Hay que tener en cuenta esas variaciones geográficas, de región y también de experiencia profesional y especialización. Bueno, entonces como para hacer un resumen más o menos y que vean los porcentajes, acá me anoté algunas cosas relevantes. Como decíamos, ¿no? Vamos a precisar un poquitito mejor los números. La mayoría de los colegas, un 60%, está cobrando entre 20.000 y 30.000 pesos. Dentro de ese grupo tenemos dos rangos más frecuentes, que son de 25.000 a 30.000, que es el 30%, y de 20.000 a 25.000, que es el otro 30%. Entonces, el rango de los 30 a 35.000 es solo un 13% de colegas, un grupo más chico. Y después hay otro grupo más chico que cobra entre 15.000 y 20.000. Esto podría sugerir varias cosas. En principio pareciera que los costos de la terapia independiente, de la terapia en formato consultorio privado, ha aumentado mucho, ¿no? Respecto de años anteriores. Y que antes los colegas tal vez cobraban 10.000, 15.000 pesos y eso se fue actualizando muy rápidamente hasta llegar a los 20.000, 30.000, 35.000 pesos argentinos. Pero también no tenemos que descuidar que muchos de esos valores son como los nominales, ¿no? Si nosotros comparamos 10.000 con 35.000 parece un montón, pero cuando ajustamos los costos de vida que subieron por la inflación o por las variaciones del dólar, que entre 2022 y 2023 fueron muy fuertes, los picos de inflación, y 2024 también, vamos a encontrarnos que esos 35.000 pesos realmente no son una diferencia considerable en el honorario o en la economía del consultorio de cada profesional, sino que básicamente es lo mismo y hasta en algunos casos se pudo haber depreciado bastante el poder adquisitivo, que de hecho no todos los psicólogos llegan bien a fin de mes, ¿no? Sino que es algo que cuesta. Entonces, si bien es cierto que para el público general pareciera haberse encarecido mucho la psicoterapia individual y en consultorio privado, la verdad es que por otro lado no ha aumentado tanto el costo de vida que 35.000 pesos hoy pareciera ser nada cuando antes era un montón de plata acá en Argentina, ¿no? Esto es algo que muchas veces personas que viven en otros países no lo entienden, así que por eso nosotros acá vivimos en un contexto de altísima inflación, donde lo que ustedes pueden llegar a ver en Chile, Uruguay, ¿no? Si están escuchando desde Chile, Uruguay, Colombia, creo que tampoco tienen tanta inflación, o Perú, van a encontrar, por ejemplo, creo que en Uruguay la inflación anual es un 8% o un 7% de todo el año. Y nosotros tenemos eso por mes, entonces es como que muchas veces es difícil de explicar para las personas de afuera del país por qué varían tanto los precios de las cosas en Argentina de una forma que parece totalmente exorbitante, cuando en realidad lo que está pasando es que no, después cuando vos querés ir a comprar cosas no te alcanza igual. Así que bueno, creo que hablar de los honorarios con datos ayuda a salir de la sensación de que nadie sabe cuánto se está cobrando, cuánto se puede cobrar, y de esa incertidumbre. Creo que estos números, claro, no son una verdad absoluta, pero sí una referencia bastante amplia con una cantidad de 250 colegas, y que muestran también que el promedio ya no está tan lejos de un valor profesional razonable, aunque como el costo de vida, como decíamos, aumentó, es como que igual las cosas no alcanzan, ¿no? Así que probablemente si vos estás cobrando entre el rango de 25.000
a 35.000, podemos poner ese rango 20.000 a 30.000, pero hoy en octubre ya 25.000 a 35.000 puede ser un rango más adecuado. Probablemente estás alineado con la media de lo que están cobrando todos y bueno, ahí después verás si alguna cuestión propia de tu clínica, de tu especialización te hace con la necesidad de subir el honorario o porque tenés muchas consultas o si estás bien en esa franja de honorarios. Probablemente si estás cobrando menos y estás cobrando 10.000, 15.000 pesos o 20.000, tal vez más como 15.000, estás un poco bajo y es algo que te conviene ajustarlo porque va a ser muy difícil. Imagínense que el otro día fui a comprar un alfajor y creo que está a 1.200 pesos. Entonces, si vos, un alfajor solo, si vos cobrás 10.000 pesos la sesión, que tenés un tiempo limitado de gente que podés atender por día y por semana, sin quemarte, sin entrar en un estado de crisis profesional, bueno, con 10.000 pesos la sesión no podés hacer una compra en el supermercado tal vez, o llegás con mucha dificultad. Entonces es como para revisar eso. Si querés ver el gráfico completo, después vamos a compartir seguramente el estudio que hicimos, la mini encuesta por el newsletter. Y me gustaría que me escribas y que me cuentes dónde estás vos respecto de los honorarios, qué estrategias te están sirviendo para actualizar los honorarios o cómo lo manejas. Si querés, dejame una preguntita acá en el podcast que lo revisamos y después seguramente son preguntas que podemos retomar y responder en episodios posteriores. Así que espero que te haya servido este mini episodio en formato de audio de hoy y nos estamos escuchando la próxima. Chau, chau.